Yo quiero aprovechar los minutos iniciales de esta intervención para enviar a nombre del Partido Comunes, el partido que surgió del acuerdo de paz, nuestra voz de aliento y solidaridad para con el pueblo del Catatumbo, para las familias de las víctimas y por supuesto para nuestros camaradas, nuestros compañeros, sus familias que han sido víctimas de esta escalada de violencia que hoy en día recorre esa región de nuestro país. Quiero comenzar recordando también que el Ejército de Liberación Nacional surgió en 1964. Hace 61 años, 15 periodos presidenciales. No estamos hablando de un problema que surgió con Gustavo Petro en la presidencia. 15 periodos presidenciales, periodos de gobierno encabezados por presidentes de los partidos que hoy se declaran en oposición. Ese detalle es bueno que lo tengamos en cuenta. Son los partidos, las fuerzas políticas que hoy le hacen oposición a este gobierno, los que han gobernado durante 58 de esos 61 años que lleva el ELN. Por eso creo que cuando se abordan estos temas, como es apenas natural que se haga en un escenario político como es el Congreso de la República, desde luego que hay distintas perspectivas porque hay distintos intereses. Y aquí estamos hablando de un Estado, de un régimen, de un sistema político que logró perpetuarse durante décadas y décadas gracias a la existencia precisamente de la violencia. Y eso es lo que explica que esos mismos sectores que hoy se declaran en la oposición siempre se opongan a las iniciativas de paz, porque viven de la guerra, necesitan el odio y el miedo para seguirse perpetuando. Por eso, como bien lo dijeron aquí los ministros, y así inició también su intervención el senador Guerra, aquí tenemos que analizar las responsabilidades del Estado. Es que el conflicto incluso data de más atrás, de 1964. No hemos tenido paz en 206 años luego de que culminara la guerra de independencia. Y esa es la responsabilidad que deberíamos estar buscando aquí, no para seguir profundizando en los odios, en los desencuentros, sino a ver si es posible que por fin encontremos puntos de unión, de acercamiento, de aproximación, para por fin construir ese gran acuerdo nacional. El acuerdo de paz que nosotros firmamos en el 2016 con el Estado colombiano, que fue con el Estado colombiano, así aquí algunos digan que fue con el gobierno de Juan Manuel Santos, seguramente porque no se han leído ese acuerdo. Fue un acuerdo firmado con el Estado. En la introducción del punto 3 de ese acuerdo, que hace referencia al fin del conflicto, deja claramente establecido que uno de los propósitos, si no el principal de ese acuerdo, es que por primera vez en la historia de nosotros como república tengamos la posibilidad de construir un verdadero Estado nacional.
Y ese concepto del Estado Nacional implica que por fin los colombianos tengamos un Estado que no solamente tenga el control del monopolio, del territorio, sino también el control del uso de la violencia, de la fuerza y de las armas, pero también el monopolio de la justicia y de la hacienda pública. Y por eso es que esa primera responsabilidad hay que colocarla sobre los hombros de los partidos que han gobernado durante esos 200 años, incapaces de haber construido ese Estado cuya posibilidad se abrió con el triunfo de las armas patriotas. Y desde luego que podemos y debemos hacer también juicio a los distintos gobiernos. Y por eso no deja de extrañar que esos mismos partidos que han gobernado durante tantos años y que prolongaron por décadas los estados de excepción a través del estado de sitio, no necesariamente para perseguir las estructuras armadas ilegales, sino para someter a lo que consideraron siempre el enemigo interno, esto es, la oposición política, que cabalgaron sobre una doctrina de seguridad nacional totalmente ajena a nuestros propios intereses. Hoy en día le reclamen al gobierno actual que declare el estado de conmoción interior, porque creen que seguramente no existe la memoria y no existe la historia. Más de 30 años de estado de sitio permanente que solamente pudieron ser corregidos luego de la Constitución de 1991. Entonces, si vamos a hacer juicios de responsabilidades, coloquemos también sobre la mesa esas realidades que están aquí nomás. Por eso, también consideramos nosotros que si se van a establecer responsabilidades y se quiere hacer un paralelo entre la violencia que se está viviendo hoy en día en la región del Catatumbo y en otras regiones del país, hay que hacer la diferenciación necesaria entre lo que se vivía aquí antes del acuerdo que nosotros firmamos en el 2016 y lo que se está dando hoy en día. Nadie que tenga una mínima comprensión de estos temas puede decir que se está viviendo la misma violencia, aunque sus efectos sigan siendo muertos, heridos, desplazados, sangre de patriotas derramada. Y si alguna responsabilidad le cabe a un gobierno de que no se haya logrado avanzar en la consolidación de la paz que fue sentada con la rúbrica de ese acuerdo de paz, es al gobierno del señor Duque. Tuvo en sus manos la posibilidad de conducir el país a la paz y la desechó, porque como ya lo señalé, necesitan del odio, de la violencia, de la guerra, para seguir vendiendo la falsa bandera de la seguridad. Cuando nosotros firmamos el acuerdo, los grupos que se quedaron en armas no pasaban de 30 personas en el Guaviare. Y fue la negligencia, la decisión de hacer trizas el acuerdo, el incumplimiento sistemático, la que llevó, y los entrampamientos, eso no se puede olvidar, a que algunos de los firmantes, que no son la mayoría, regresaran a las armas. Pero fue también la decisión política de no perseguir esos grupos lo que generó un vacío en el territorio y que permitió que se fueran fortaleciendo esos grupos ilegales que claramente ya no obedecen a unos propósitos políticos, como sí lo tuvimos nosotros, y por eso el Estado y la comunidad internacional firmaron un acuerdo con nosotros y lo sigue ratificando cada 3 meses el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.
De esos polvos vienen estos lodos, de esa voluntad y de esa decisión política de no implementar integralmente el acuerdo. Y quiero subrayar ese carácter integral de la implementación del acuerdo, porque aquí permanentemente se menciona metas, cifras de la implementación, pero no se ha tenido en cuenta que ese acuerdo tiene un carácter integral y que la paz, no solamente porque así vendieron también el acuerdo como la derrota de la insurgencia, el desarme de la insurgencia, desconociendo que lo que se buscaba era la transformación de las condiciones estructurales que han generado históricamente la violencia en Colombia, la necesidad de distribuir la tierra, de llevar la paz a través de hospitales, de escuelas, de vías, de desarrollo, de incorporar esas regiones a la economía lícita nacional. Pero ¿qué sucedió? Y ese balance también hay que hacerlo, que se robaron la plata de la implementación, como ha sido demostrado plenamente por informes de la Contraloría y de la Procuraduría Nacional. Esa también es una responsabilidad que hay que establecer aquí. Se robaron billones y billones que hubieran realmente transformado y cambiado el territorio, restándole espacio a la operatividad y al surgimiento y el fortalecimiento de esas estructuras que hoy en día están creando y generando la situación que tenemos. Pero si vamos a seguir hablando de responsabilidades, también hay que decir que quienes nos señalan desde el ala contraria de este salón y que han vendido la idea que los firmantes de paz seguimos delinquiendo y nos han estigmatizado y nos han tratado de mafiosos, de violadores, de criminales, hoy en día se lamentan que estén asesinando a los firmantes de paz cuando sus discursos de odio han servido para alimentar las balas y las armas que hoy en día nos están persiguiendo y acribillando en los territorios. Por eso tenemos que ser responsables y serios cuando abordamos estas temáticas. Por supuesto que no podemos dejar de mencionar que también al actual gobierno, al cual nosotros respaldamos, también le caben responsabilidades, porque no ha sido lo suficientemente eficaz, eficiente, para llevar adelante su compromiso declarado con la implementación integral del acuerdo de paz. Porque en su política de paz total, desde el comienzo, no solamente le faltó estrategia y le sobró voluntarismo, sino porque no exigió suficientemente compromisos con estos grupos de tipo humanitario y se privilegiaron los acuerdos de cese al fuego entre las estructuras armadas del Estado y esos grupos, y se dejó la población civil a merced de la conducta y el comportamiento de estos grupos que ya, como está demostrado con lo que está sucediendo en el Catatumbo, no tienen ningún tipo de ética, de comportamiento político que los obligue por compromiso político y ético a cumplir unos mínimos del derecho internacional humanitario. Y esa es también una responsabilidad que hay que evaluar y que hay que mencionar. Por eso, nosotros sí queremos aquí hacer una invitación a los partidos, a las fuerzas de oposición, a todos que nos sentamos en representación de los distintos partidos, de las distintas corrientes ideológicas y políticas, a que no hagamos de esta situación trágica y dolorosa que está padeciendo no solamente el Catatumbo, sino múltiples regiones en nuestro país, una bandera de agitación política electoral. Aprovechemos esta circunstancia para avanzar en un acuerdo que permita que frente a este tipo de situaciones
independientemente de nuestras convicciones, de nuestros intereses políticos, que todos los tenemos, pongamos en el centro del debate la defensa de la vida, la defensa de la institucionalidad, la defensa del derecho a la paz, porque esa es condición sine qua non para ganar cualquier confrontación. Nosotros que conocimos lo que es la confrontación armada no tenemos ninguna duda de la capacidad de las fuerzas militares y de policía de nuestro país de producir finalmente la victoria y la derrota de esos grupos criminales que hoy en día recorren las regiones más apartadas de nuestro país. Pero eso demanda no solamente un férreo y sólido respaldo de la totalidad de las fuerzas políticas y sociales de nuestro país, sino también claridad del tipo de conflicto que hoy en día estamos enfrentando. Y no tengo duda de que los altos mandos militares tengan esa claridad. Pero eso implica también cambios de doctrina, cambios en los procedimientos operacionales y tácticos que desafortunadamente no se pueden producir en unos pocos meses. Porque eso implica no solamente la redacción de manuales, no solamente el adiestramiento y la formación de mandos y tropas en esas nuevas concepciones operacionales y tácticas, sino que se apropien adecuadamente de esos procedimientos para que eso se traduzca en un fortalecimiento de esa capacidad operacional. Y esos propósitos tienen que convocarnos absolutamente a todos, porque como lo hemos visto en el caso que nos convoca hoy en día aquí, la violencia no discrimina color político. La violencia que tenemos hoy en día en los territorios no discrimina color político. Y por eso nuestra invitación, y con esto termino, señor presidente, es que hagamos estos debates no motivados por el fanatismo, no motivados por los odios o por los intereses electorales, que lo hagamos motivados en el anhelo sincero de que Colombia se merece comenzar a andar una senda de paz, y eso tiene como presupuesto una unidad de todas esas fuerzas sociales y políticas, un acuerdo político que siente las bases de la verdadera reconciliación y la construcción de una paz estable y duradera. Gracias, presidente.